Nunca pensé que un simple mensaje en una pantalla pudiera volverte el mundo del revés en menos de 5 segundos. Fue un viernes, sobre las 10 de la noche, cuando todo empezó a desmoronarse. Estábamos en casa de unos amigos en Madrid, celebrando el cumpleaños de Javier, el típico colega que organiza cenas donde sobran las copas y escasean las sillas. Carmen, mi mujer, llevaba toda la semana ilusionada con la cena, hablando del vestido que iba a ponerse, de si el vino era mejor traerlo nosotros o dejarlo en manos del anfitrión. Y de lo divertido que iba a hacer salir un poco los dos juntos. Eso me hacía gracia, porque llevábamos juntos casi 15 años y esa palabra, divertido, ya no solía formar parte de nuestras conversaciones. Estábamos sentados en el sofá, rodeados de risas y platos con migas de tortilla, cuando Carmen se levantó para ir al baño. Su móvil vibró justo después de que desapareciera por el pasillo, y por puro reflejo, lo juro, ni lo pensé, lo miré. No soy de espiar, jamás lo había hecho, pero algo en mí, una especie de zumbido en la nuca, me obligó a inclinarme y ver qué decía esa pantalla. El mensaje era corto, pero suficiente para que me temblaran las manos. Te echo de menos, hoy no puedes escaparte. El remitente, Dani Corazón Azul. No conocía a ningún Dani con corazón azul. Me quedé congelado, con el teléfono en la mano, la boca seca y el estómago apretado como si alguien me hubiese dado un puñetazo justo ahí, donde más duele. Volví a dejar el móvil en su sitio antes de que alguien notara mi cara, fingiendo que buscaba el mando de la tele, y me levanté para ir a la cocina. Necesitaba aire, aunque estuviera rodeado de fritanga y cerveza derramada. Apoyé las manos en la encimera, cerré los ojos y conté hasta 10. No funcionó. Las imágenes ya habían empezado a desfilar por mi cabeza. Carmen saliendo más arreglada de lo normal, los mensajes que escribía y luego borraba rápido, las veces que decía estar agotada sin haber hecho nada. Joder. ¿Cómo no lo vi antes? Minutos después volvió del baño, con su sonrisa de siempre, se acercó a mí y me pasó el brazo por la cintura. ¿Estás bien?, me preguntó, con la cara tan tranquila como si todo fuera normal. Y yo, que aún sentía el nudo en el estómago, le respondí lo único que se me ocurrió en ese momento: sí, solo necesitaba un respiro. Me miró con ternura, incluso me besó la mejilla, y volvió a sentarse como si nada pasara, como si el universo no acabara de dejarme un agujero negro en el pecho. Pasé el resto de la noche sonriendo por obligación, fingiendo que todo estaba en orden, pero por dentro ya se había roto algo. Algo grande. No dije nada, no monté ninguna escena, pero en mi cabeza ya estaba trazando un plan. Porque si ella me estaba mintiendo, yo iba a necesitar pruebas. Y cuando las tuviera, no iba a quedarme callado. Esa misma noche no pude dormir. Fingí que sí, por supuesto, incluso me tapé hasta el cuello como siempre hacía en invierno, aunque no hacía frío. Carmen se acostó dándome la espalda, lo que me vino bien porque no habría podido mirarla sin que se me notara algo en los ojos. Respiraba tranquila, como si no llevara una mentira cosida bajo la piel, como si ese Dani fuera solo un nombre más en la agenda. Yo, en cambio, me quedé en silencio absoluto, mirando el techo, repasando ese mensaje una y otra vez, buscando una explicación lógica, algo que me hiciera pensar que no era lo que parecía. Que había una razón válida para ese texto, algo que justificara ese corazón azul. Al día siguiente, me levanté antes que ella, algo raro porque Carmen solía madrugar aunque no tuviera nada que hacer. Fui directo al salón, cogí su portátil, el que decía que usaba solo para el trabajo, y empecé a buscar. No tenía la contraseña, pero la había visto teclearla cientos de veces. Lo intenté con la fecha de nuestro aniversario y entró al primer intento.
No sé si me alivió o me enfadó que fuera tan confiada. Abrí su navegador, revisé su historial, sus marcadores, incluso sus carpetas de descargas. Nada. Todo limpio, todo en orden, demasiado en orden. Cuando una persona borra su rastro, no deja la casa impoluta por cariño, lo hace porque tiene algo que esconder. Después pasé al móvil. Me esperé a que se metiera en la ducha, lo desbloqueé con su huella, otra costumbre que adoptamos por comodidad cuando cambiamos de teléfono, y fui directamente a WhatsApp. Nada con ese tal Dani. Ni un solo mensaje. Pero eso no me frenó. Busqué en sus archivos enviados, y ahí, en una carpeta oculta que no se borró, encontré algunas imágenes, selfies de ella en ropa interior, varias fotos en lo que parecía una habitación de hotel. Una conversación por Telegram que no estaba completa, pero que bastaba para entender de qué iba la cosa. Las fotos no eran especialmente explícitas, pero no hacían falta más detalles. En una de ellas, Carmen posaba frente a un espejo con esa lencería azul que yo le regalé hace 3 Navidades y que, según ella, no le gustaba porque no le quedaba bien. Volvió del baño tarareando una canción de mierda que escuchaba últimamente, y tuve que actuar rápido, dejar el teléfono donde estaba y volver al sofá como si nada. Se sentó a mi lado, aún secándose el pelo con la toalla, y me preguntó si quería que preparara tostadas. Claro, le dije, con una sonrisa que sentí como si me estuviera desgarrando la boca. Estaba empezando a acostumbrarme a fingir, a mentir igual que ella, y me sorprendió lo fácil que era hacerlo cuando te hieren primero. Ese domingo lo pasé reuniendo pruebas. Hice capturas de pantalla de todo lo que encontré, las subí a un USB que guardé en la caja fuerte del armario, la que usamos para los pasaportes y la escritura del piso, y luego borré todo rastro de mi búsqueda. Por la tarde, cuando salimos a dar una vuelta por el retiro como cada semana, ya tenía una certeza clavada en el pecho: Carmen me estaba engañando. No era una sospecha. Era un hecho. Y ella, caminando a mi lado, contándome cómo le fue la semana en la oficina, no tenía ni idea de que yo ya lo sabía todo. ¿Y Dani?, pregunté, como quien no quiere la cosa, mirando al frente. Carmen se giró un poco, fingiendo sorpresa. ¿Quién?, me soltó, como si yo me estuviera inventando cosas. Dani. El que te escribió anoche mientras estabas en el baño, respondí sin mirarla. Hubo un silencio de unos 3 segundos. Luego se rió, de esa manera seca que usa cuando se pone nerviosa. Ah, Dani, un compañero del curro. Me pidió ayuda con un informe, nada raro. No dije nada. Caminé un rato más, dejándole espacio para que siguiera mintiendo. Y lo hizo, claro. Me habló de cómo estaba estresada, de cómo la empresa estaba cambiando de directiva y había mucho caos, de cómo a veces los compañeros eran un poco insistentes pero que ella les ponía límites. Y mientras hablaba, yo pensaba en las fotos, en la habitación del hotel, en el corazón azul junto a su nombre. Esa noche, mientras ella dormía, abrí mi portátil y empecé a escribir todo lo que había descubierto. No era solo para tenerlo en orden. Era para desahogarme. Hice una especie de diario, donde detallé todo: el mensaje, las fotos, su reacción, cada mentira que había dicho durante el día. Lo guardé con contraseña. No sabía qué iba a hacer aún, pero tenía claro que iba a necesitar pruebas, contexto, y sobre todo, claridad. Cuando uno se encuentra en mitad del engaño, lo único que puede darle fuerza es tener todo en orden. El dolor se soporta mejor cuando sabes exactamente de dónde viene. Al tercer día, decidí seguirla. No era difícil. Tenía su rutina controlada: salía a las 8, tomaba el metro, llegaba al trabajo a las 8:40,
volvía a casa a eso de las 6:30. Ese miércoles, sin decir nada, pedí el día libre en la oficina. Me monté en el coche y la seguí. No se bajó en su trabajo. Siguió unas estaciones más, hasta un barrio que no tenía nada que ver con el suyo. Se bajó, caminó 2 manzanas y entró en un portal. 20 minutos después, la vi asomarse a la ventana de un segundo piso, riéndose con alguien a quien no podía ver. Estuvo ahí casi 2 horas. Salió peinándose con las manos, subiendo la cremallera del abrigo. No me vio. Yo sí la vi. Lo vi todo. Volví a casa con la certeza grabada a fuego. Carmen no estaba con un compañero de trabajo. Carmen estaba con otro. Y yo ya tenía todo lo que necesitaba para enfrentarla. La parte más difícil no era descubrirlo. Lo difícil vendría después. Porque una cosa es saber que te están traicionando. Otra muy distinta es decirlo en voz alta, mirarla a los ojos y destrozar el teatro que llevábamos años representando. No quería hacerlo en casa. No por miedo, sino por rabia. Porque el salón donde solíamos ver series, donde teníamos las fotos de nuestros viajes, no merecía ser el escenario de lo que estaba a punto de ocurrir. Así que elegí un sitio neutro. Un bar pequeño, medio escondido en una calle secundaria de Chamberí, donde solíamos tomar algo después del trabajo cuando aún teníamos ganas de pasar tiempo juntos. Le dije por WhatsApp que quedáramos allí, que necesitábamos hablar. Ella preguntó si pasaba algo, si estaba todo bien. Respondí con un escueto sí, solo quiero hablar contigo un rato. Lo entendió al instante, porque llegó con cara tensa, sin maquillaje, con el pelo recogido, y sin ese perfume que usaba cada vez que salía a verse con su compañero de trabajo. Nos sentamos en una mesa cerca del fondo. El camarero nos trajo un par de cafés que apenas tocamos. Carmen fue la primera en hablar, con la voz baja, sin mirarme del todo a los ojos. ¿Me vas a dejar?, preguntó. Me tomó por sorpresa que empezara por ahí. No porque no supiera que lo merecía, sino porque parecía que ya lo había aceptado. La miré fijamente antes de responder. Primero quiero que me digas la verdad. Toda. Ella bajó la vista, suspiró, se frotó las manos. Después alzó la mirada y asintió lentamente, como si estuviera a punto de firmar una confesión policial. Vale. Empezó hace unos meses. No fue algo planeado. Nos vimos en una reunión, hablamos, conectamos, hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas, pero ninguna le servía. No estoy enamorada de él, si es lo que quieres saber. Tampoco era solo sexo. Era, no sé, era sentirme distinta. Sentirme deseada. Como antes. ¿Antes de qué? Interrumpí, sin gritar, pero con una tensión que se podía cortar con el aire mismo. Antes de esto, señaló la mesa, el café, la nada que había entre nosotros. Antes de que nos convirtiéramos en dos personas que se ven a diario y no se dicen nada importante. No te culpo, Javi, pero me sentía invisible. Tuve que respirar hondo porque las palabras me entraron como un golpe seco. Me quedé callado unos segundos, no por falta de cosas que decir, sino porque no sabía cuál escoger primero. ¿Y por eso te acostaste con otro? ¿Por sentirte vista? No fue solo eso. Fue porque dejé de pensar en ti como en un compañero. Porque ya no me hacía sentir especial. Porque cada vez que te hablaba de mis días, tú solo asentías, y cuando me tocabas, parecía más por costumbre que por deseo. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque me pareció absurda la forma en que se justificaba. ¿Y tú qué hacías mientras tanto?
¿Esperar que alguien llegara a salvarte de tu rutina? ¿Eso era más fácil que decirme que te sentías así? Te lo dije muchas veces, respondió ella, dolida, cruzando los brazos sobre la mesa. Pero tú no escuchabas. Siempre estabas cansado. Siempre ocupado. Siempre con algo más importante en la cabeza. Y en vez de insistir o intentar arreglarlo, ¿preferiste abrir las piernas para otro? Se hizo un silencio helado. Carmen tragó saliva y desvió la mirada hacia la ventana. El camarero se acercó, pero levanté la mano para ahuyentarlo. Nadie debía interrumpir esto. Ni siquiera el tipo que traía la cuenta. ¿Cuántas veces fue? Pregunté con voz grave. Unas 4 o 5. No fueron muchas. No fue una relación. Fue un escape. ¿Un escape del qué? ¿Del aburrimiento? ¿De mí? Porque yo también he estado jodido, Carmen, también me sentí solo, también vi como todo se venía abajo, pero no me fui con nadie. No traicioné. No mentí. No me metí en camas ajenas para sentirme joven o deseado. Ella no contestó de inmediato. Se quedó mirando la taza, girándola con las manos, como si dentro pudiera encontrar una versión distinta de nuestra historia. Sé que no tengo excusa. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que no fue por odio. No fue para herirte. Pues lo lograste igual. Nos quedamos en silencio durante un rato. Nadie lloró. No hubo gritos ni golpes. Solo esa sensación de que habíamos llegado a un sitio del que no se vuelve. Un cruce en el que ambos sabíamos que cada uno tomaría un camino distinto. ¿Quieres seguir conmigo? Le pregunté, directo, sin rodeos. No lo sé. A veces sí. A veces no. Pero ahora mismo, no puedo responderte eso. Entonces no hace falta que lo hagas. Yo ya he decidido. Me levanté sin tocar el café. Dejé un billete en la mesa, me puse la chaqueta y me fui sin mirar atrás. No porque fuera una escena dramática, sino porque no había nada más que decir. Carmen ya no era mi compañera. Era otra persona. Una que había elegido traicionar en lugar de luchar. Volví a casa, abrí el armario, saqué una maleta y empecé a llenarla. No sentía rabia, al menos no como antes. Solo cansancio. Un cansancio de esos que no se quitan durmiendo, ni hablando, ni perdonando. Al día siguiente, me iba. Y no pensaba avisarla. No me fui ese día, pero tampoco volví a mirarla igual. Pasaron 2 noches sin hablarnos. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que había un muro de hormigón entre nosotros. Carmen intentaba mantener la rutina como si nada hubiera pasado, me dejaba el café preparado por las mañanas, ponía música baja en la cocina, me preguntaba si iba a llegar tarde del trabajo. Yo respondía con monosílabos, porque cualquier otra cosa me daba asco. Lo único que me calmaba era saber que ya había tomado una decisión. No le iba a dar el gusto de una despedida tranquila ni de una separación a medias con lágrimas y abrazos. No, yo iba a asegurarme de que recordara todo lo que había hecho, sin importar cuán cómoda intentara hacerse la vida después de mí. Durante esos días actué como un marido más. Hacía la compra, cocinaba, recogía la casa. Todo perfecto. Incluso volví a estar con ella una noche, aunque por dentro me sentía como si me acostara con una desconocida. Ella se mostró más entregada, más habladora, más atenta. Tal vez pensó que estaba dispuesto a perdonar. Tal vez creyó que ese momento era una señal de reconciliación. Lo que no sabía era que en mi cabeza ya se estaba dibujando el mapa de su caída.
El viernes por la tarde, después del trabajo, me pasé por la oficina de un abogado. Me recomendó una agencia de detectives privados. Me explicó cómo recopilar más pruebas, cómo construir un caso sólido, cómo dejarla sin opción a quedarse con nada si decidíamos ir a juicio. Le mostré el USB con las fotos, las capturas de pantalla, las fechas. Me dijo que era suficiente para demostrar infidelidad y que eso, aunque ya no pesara tanto en la ley como antes, podría inclinar la balanza a mi favor en temas económicos. Lo escuché en silencio, asentí, firmé los papeles y salí con una sensación seca, pero necesaria. El lunes empecé la segunda parte del plan. Cambié la contraseña de la cuenta conjunta del banco y abrí una nueva solo a mi nombre. Desvié mi nómina. Cancelé una tarjeta secundaria que llevaba su nombre. Luego fui al garaje y vendí mi coche, ese que habíamos comprado a medias. Lo hice online, con rapidez, y me llevé el dinero en efectivo. Compré un vehículo más barato, nada del otro mundo, pero suficiente para moverme. A la vez, empecé a sacar cosas importantes de casa, documentos, ropa, discos duros. Lo hacía por la noche, cuando ella dormía, metiéndolo todo en el maletero y dejándolo en el trastero de un amigo que vivía al otro lado de la ciudad. No tenía intención de quedarme con todo, pero quería que ella supiera lo que era empezar desde cero. Porque lo que me había hecho no era solo traicionar una promesa, era desmontar una historia, borrarme de su vida como si yo no hubiera sido suficiente. Pues bien, ahora iba a conocer de cerca lo que significaba ser irrelevante. El jueves por la noche, le propuse cenar fuera. Carmen aceptó con una mezcla de sorpresa y alivio. Nos arreglamos, fuimos a un restaurante que nos gustaba mucho en el centro, y durante la cena hablé como si todo estuviera en orden. Le pregunté por su trabajo, le dije que pensaba en cambiar de empresa, que tal vez podríamos hacer un viaje en verano. Ella se fue relajando, recuperando esa actitud suya de seguridad, creyendo que todo volvía a ser como antes. Incluso me cogió la mano un par de veces, riéndose con ese tono dulce que usaba cuando quería agradarme. Cuando llegamos a casa, subimos y se metió en la ducha. Mientras tanto, entré a la habitación, saqué una carpeta del armario y la dejé sobre la cama. Dentro había una copia de la demanda de divorcio, las pruebas de su infidelidad, el nuevo contrato de alquiler del piso que ya había firmado yo solo, y una carta donde explicaba con detalle todo lo que había hecho en las últimas semanas. Cuando salió del baño, con el pelo mojado y envuelta en una toalla, vio la carpeta y se detuvo en seco. ¿Qué es esto? Léelo, le dije sin levantar la voz. Se sentó en la cama, abrió la carpeta, empezó a revisar los documentos. Al principio se quedó callada. Luego vi cómo se le ponía la cara roja, cómo le temblaban las manos, cómo intentaba procesar lo que estaba leyendo. ¿Estás hablando en serio? Sí. Muy en serio. ¿Esto es una puta venganza? ¿Ahora vas a hacerte la víctima? No me estoy haciendo nada. Solo estoy terminando lo que tú empezaste. Yo no me metí en la cama con nadie. No mentí. No tuve que borrar mensajes ni inventarme reuniones. Fuiste tú la que rompió todo esto. Yo solo me estoy asegurando de que lo pagues. Se levantó, tiró la carpeta al suelo, empezó a llorar. Pero no le salían lágrimas. Solo ruido. Gestos. Escándalo. Como si estuviera más molesta por haber sido atrapada que por haberme destrozado. Javi, por favor. No sabía que ibas a llegar tan lejos. Pues sí. Y aún falta. Me acerqué al armario, saqué la maleta que había preparado, la dejé junto a la puerta. Ya tenía un piso nuevo, las cuentas organizadas,
todo planificado. Me iba esa misma noche. Pero antes de salir, le dejé claro algo. No te preocupes. No voy a hablar mal de ti a nadie. No me interesa ensuciarte. Ya te encargaste tú sola de eso. Solo quiero que te acuerdes de esto cada vez que te acuestes en esa cama. Que sepas que, por más que intentes rehacer tu vida, siempre tendrás que mirarte al espejo y ver la cara de alguien que lo arruinó todo por nada. Cerré la puerta sin esperar respuesta. No porque no quisiera escucharla, sino porque ya no me importaba lo que tuviera que decir. Había pasado una semana desde que salí del piso. Durante esos días no recibí ningún mensaje de ella, ni una llamada, ni siquiera una mención en redes sociales. Silencio absoluto. Al principio lo agradecí, pero después empecé a pensar que tal vez ese silencio escondía algo más, no arrepentimiento, sino indiferencia. Y eso dolía más que todo lo demás. Porque uno puede soportar la rabia, incluso el desprecio, pero saberse olvidado tan rápido es otra clase de golpe. Me instalé en un apartamento pequeño en el barrio de Arganzuela, cerca del trabajo. Era un sitio limpio, tranquilo, sin adornos ni recuerdos, justo lo que necesitaba. Dormía poco, comía lo justo, trabajaba más de la cuenta. Y en medio de todo eso, una tarde de miércoles, recibí su mensaje, ¿podemos hablar? Solo un momento. Es importante. No respondí enseguida. Lo dejé en leído durante horas. Pero al final contesté con una frase simple, mañana a las 6. Cafetería El Paseo. Era un sitio discreto, donde nadie nos conocía, donde nadie se pondría a saludar o a interrumpir. Llegó puntual, sin maquillaje otra vez, con el mismo gesto apagado de la última vez que la vi. Se sentó frente a mí con un café que no tocó, y durante varios minutos no dijo una palabra. Solo me miraba, como si no supiera por dónde empezar. Al final habló, con una voz que parecía venir desde muy adentro. He estado pensando en todo. Y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba decirte lo que siento. No espero que cambies de opinión, ni que vuelvas conmigo. Solo, necesito que lo escuches. Habla, respondí sin emoción, aunque por dentro mi pecho estaba lleno de cosas que no sabía cómo nombrar. Desde que te fuiste no he dormido una noche entera. Me levanto cada día con la sensación de haber arruinado algo que no voy a poder recuperar jamás. Intento pensar en lo que me llevó a hacer lo que hice y no encuentro una sola justificación que suene razonable. No era amor por él, no era una aventura emocionante. Era vacío. Y tú tenías razón, podía haberlo hablado contigo, podía haber gritado, pedido ayuda, lo que fuera. Pero elegí ser lo más cobarde. Lo hiciste porque te dio la gana, Carmen. No le des vueltas. No es más profundo que eso. Ella bajó la mirada, asintiendo despacio. Sí. Y ahora tengo que vivir con eso. Pero no vine a pedir perdón esperando que todo vuelva a ser como antes. Vine porque quiero cerrar esto de una forma honesta. Te fallé, pero no quiero fallarte más. Ni como pareja ni como persona. ¿Qué quieres exactamente? Le pregunté, cansado de rodeos. Quiero que firmemos el divorcio cuanto antes. No voy a poner condiciones. No voy a pedir nada que no me corresponda. Solo quiero que esto se acabe bien. Que cada uno pueda empezar su vida sin más daño. Eso ya lo decidí hace días. Tengo todo preparado. El abogado te contactará esta semana. Solo tienes que firmar y listo. Ella asintió. Se notaba tensa, pero al mismo tiempo parecía aliviada. ¿Y tú? ¿Estás bien?
La pregunta me descolocó. No esperaba que le importara. No después de todo. No estoy bien. Pero voy a estarlo. Esto no me destruyó, solo me jodió un rato. Me voy a levantar. Ya empecé. Me alegro. De verdad. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Buscar trabajo en otro sitio, tal vez mudarme. No puedo quedarme en esa casa. No después de lo que pasó. No después de cómo te fuiste. Todo me recuerda que perdí al único hombre que me miró como si valiera algo. Y sí, lo eché a perder. Pero no quiero fingir que no fue real lo que tuvimos. Lo fue. Y por eso dolió tanto perderlo. Nos miramos en silencio. Había tristeza, sí, pero no había odio. En el fondo, esa última conversación era lo que necesitábamos. No para perdonar, sino para entender que había un final y que había llegado. ¿Te arrepientes? Pregunté, sin buscar consuelo, solo queriendo saber. Cada día. Pero sé que eso no cambia nada. No, no lo cambia. Pagamos la cuenta sin decir mucho más. Caminamos juntos hasta la salida y al llegar a la acera nos detuvimos. Gracias por venir, dijo ella. Gracias por decir la verdad, aunque haya sido tarde. Nos dimos la mano. No fue un gesto cariñoso, fue un cierre. Cada uno giró hacia un lado distinto y empezamos a caminar. Y por primera vez en semanas, sentí que el aire pesaba un poco menos. Firmamos el divorcio el martes siguiente en una oficina sin alma, con paredes beige y un abogado que hablaba como si estuviera recitando un manual. No hubo lágrimas, ni discusiones, ni promesas de amistad futura. Solo papeles, firmas, un apretón de manos y el sonido de una puerta que se cerraba con suavidad cuando salimos del despacho. Al salir, cada uno tomó una dirección diferente sin necesidad de decirlo. No hubo necesidad de dramatismos. Ya nos habíamos dicho todo. Y por dentro, aunque doliera, sentí algo parecido a un alivio. No por haber terminado, sino porque ya no quedaba nada pendiente. No había nada más que decir, ningún cabo suelto que me hiciera mirar atrás. Volví a mi piso en Arganzuela, entré, me quité la chaqueta y me senté en el sofá sin encender la tele ni mirar el móvil. Estuve así durante casi una hora, en silencio, dejando que la realidad se asentara. Ya no era un hombre casado. Ya no tenía una vida compartida con nadie. No había nadie esperándome ni preguntándome si quería cenar algo. Estaba solo. Y lo más raro de todo es que no me sentí vacío. Solo estaba en calma. Por primera vez en semanas, el peso en el pecho se había disipado, como si al soltar ese último documento firmado, también me hubiera deshecho de la carga de sostener algo que hacía tiempo que estaba roto. Durante los días siguientes, muchos conocidos me preguntaron cómo estaba. Algunos amigos cercanos, otros más por cortesía. No conté toda la historia. No tenía sentido. A veces solo decía que las cosas no funcionaron. Otras veces simplemente respondía con un ya estoy mejor. Porque en el fondo sabía que la historia completa no la iba a entender nadie. Porque los detalles no cambiaban el hecho principal, me había roto por dentro y me estaba reconstruyendo poco a poco. Y cada paso que daba sin ella era un paso hacia una versión de mí que no dependía de nadie más. Con el tiempo, retomé cosas que había dejado olvidadas. Volví a correr por las mañanas, algo que no hacía desde hacía años. Me apunté a un curso de fotografía que había estado posponiendo desde 2018. Empecé a ver a mis padres más seguido, a salir con amigos que apenas veía por culpa de esa rutina en la que Carmen y yo habíamos enterrado todo lo demás.
Me costó al principio, claro que sí, porque uno se acostumbra a la presencia constante, aunque sea una presencia vacía. Pero empecé a notar que había vida fuera de esa relación, y no solo vida, sino ganas. Ganas de hacer, de sentir, de estar, aunque fuera en soledad. Una tarde, mientras caminaba por el parque de Enrique Tierno Galván, recordé una conversación que tuve con un compañero de trabajo unos meses antes de que todo esto explotara. Él estaba pasando por un divorcio complicado, y yo, en ese momento, aún creía que mi matrimonio era estable. Me dijo algo que en su momento me pareció exagerado, pero que ahora entendía perfectamente. Me dijo, la gente cree que un matrimonio se acaba el día que se firma el papel, pero en realidad se acaba mucho antes, cuando uno de los dos deja de luchar y el otro aún no se entera. En ese momento no le respondí nada, pero ahora me habría gustado decirle que tenía razón. Carmen había dejado de luchar mucho antes que yo, y yo fui el último en darme cuenta. A veces me preguntan si la perdoné. No sé qué responder a eso. No siento odio por ella. No quiero venganza ni deseo que le vaya mal. Pero tampoco quiero verla, ni tener noticias suyas. No porque me moleste, sino porque ya no forma parte de mi vida. Y cuando alguien rompe algo tan profundamente, lo mejor que puede hacer uno es alejarse y no volver. Así que no sé si la perdoné, pero tampoco me interesa pensarlo. Lo importante es que ya no me afecta. Y eso es más valioso que cualquier perdón. He aprendido que el amor, por mucho que duela decirlo, no siempre basta. Que hay personas que, por más que compartan tu cama, tu techo y tus días, pueden volverse extrañas sin que lo veas venir. Y que uno debe tener el coraje de soltar antes de que la costumbre lo arrastre a un pozo sin fondo. Hoy soy otra persona. No mejor, no peor. Solo distinta. Más consciente. Más alerta. Más fiel a mí mismo. No sé qué vendrá después. Tal vez vuelva a enamorarme. Tal vez no. Pero esta vez no tengo prisa. No busco llenar un vacío. Solo quiero seguir avanzando sin sentir que me estoy traicionando a mí mismo. Y si algún día llega alguien que quiera caminar a mi lado sin mentiras, sin dobles caras, estaré listo. Pero hasta entonces, estoy bien así. Con mi café por la mañana, mi música de fondo, y la certeza de que todo lo que viene a partir de ahora será solo mío. Porque al final, cuando uno toca fondo y logra salir, no necesita que nadie lo salve. Solo necesita no volver a lanzarse al mismo agujero.